¿Qué pudieron avanzar? Bueno, espera que pongo acá la última, que la estábamos escribiendo acá en el chat. Después lo que le voy a pedir es que me manden al grupo, usamos el mismo grupo que estábamos usando, eh, para no crear otro. Me mandan, y ahí nos comunicamos, me mandan el informe del trabajo grupal, con los nombres de cada uno de los que participó. Bueno, puedo empezar con la primera. La pregunta era cómo, a ver si la veo acá. ¿Cómo, según Miguel Bonino, cómo podemos entender la presencia activa del reino en nuestra historia de tal modo que podamos adecuar a ella nuestro testimonio y acción, particularmente en la hora concreta de América Latina en que nos ha sido dado profesar nuestra fe y servir al Señor? Bueno, para Miguel Bonino, la presencia activa del reino en nuestra historia se, se observa a través de la acción del Dios Trino en la creación, del Dios Padre en la creación, del Dios Hijo en la redención y del Espíritu Santo en la santificación. Tenemos evidencias de esto en la Biblia, como se habló hoy, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Eh, nuestra, nuestra misión o nuestra participación en la misión de Dios, en realidad, nuestra participación, eh, implica trabajar a favor del reino, en la construcción del reino, en todos los ámbitos, buscando la justicia y la liberación de los excluidos, de los pobres, de los excluidos. Eh, la misiología trinitaria con la centralidad del reino de Dios nos da el marco para comprender y participar en esta misión. Esto es un resumen, ¿no? Sí, sí. Resumen más o menos de lo que estuvimos hablando. ¿Alguien quiere aportar algo más? Raúl decía que lo ve en el rostro de los oprimidos, como decía, que ve la acción del Dios Trino en los oprimidos. Sí, también el punto que narra Miguel, ¿no? O sea, la opción por los pobres, ¿no? Cuando habla de lo que es el contexto de América Latina, la opción por los pobres que sirve como un criterio, ¿no? De interpretar el reino de Cristo y la misión del reino, ¿no? Y ¿Cierto? hay algo, sí, perdón, en lo Sí, que no, hace, también. bueno, ahora me acordé de Emilio Castro, pero estábamos conmigo, Bonino, pero que el Cristo de este Dios Trino, el Cristo es un Cristo siervo, y desde ese ejemplo tenemos que construir, con ese ejemplo de servicio, de siervo, con esa humildad. Y Muy por ahí, bien. perdón, como hablábamos al principio, que usted nombraba o citaba, no, ayer creo que hablábamos un poco sobre esto de la Trinidad, o sea, de lo bueno que había sido que habíamos tomado la materia Trinidad, ¿no? Como decía María Luz, la misiología trinitaria, ¿no? O sea, como que de reconocer la totalidad de la obra de Dios en el mundo al cual nos llama a ser, no sé si sería copartícipe la palabra, ¿no? O participar en esa misión. En ese sentido, superando en cierta manera distintas situaciones, como hemos visto desde la perspectiva eclesiocéntrica, ¿no? Más que nada para lo que es América Latina.
Ujú. Sí, sí, sí. Eh, bien, hay en lo que ustedes mencionaron, no sé si hay algún otro que quiera aportar. Y yo no participé en el grupo, ¿viste? Porque se me cayó. Pero puse en el WhatsApp. Sí. Sí, no hay Eh, drama. para mí el discernimiento del mover de Dios en la historia se ve en los rostros de los oprimidos, Sí, lo comentamos, oprimides. Raulito. Ah, yo no Sí, estaba sí, lo recién, perdón. comentamos por eso. También la No, no, segunda, ¿cómo que los íbamos a quedar santos afuera? solos podemos ser señal del reino, no realidad. Y la tercera, que es para evitar la sacralidad de la realidad. Claro, sí. Eh, bueno, ahí voy a tratar de conectar algunas cosas como para que lo tengamos en cuenta, porque todo esto es algo que, que tenemos que seguir pensando siempre, ¿no? Hay que seguir pensando. Pero lo que dice Raúl es muy importante y está en conexión con lo que dijo María Luz. eh, y yo hasta lo, lo relaciono con lo que dijeron al comienzo, ¿no? Eh, del análisis de lo que dice Miguel, eh, cuando habla de que Dios obra en la creación, Jesucristo obra en la redención y el Espíritu Santo obra en la santificación. Y yo creo que en general tenemos un concepto de la santificación eh, muy ligado a, eh, a la propia vida individual. Y como que lo santo, ¿sí? Lo inefable de Dios, eh, lo desvinculamos de lo que el Espíritu Santo está haciendo en todo ese mundo creado y en la redención precisamente de cielos y tierras nuevas. Por lo tanto, nuestra santificación personal no puede estar desligada de la santificación social. Eh, y esto es algo muy importante porque yo diría que el enfoque que generalmente domina en el ámbito evangélico es precisamente este enfoque sesgado de la santificación individual o individualista. No hay santificación individual sin santificación social, ¿no? Y creo que eso, para los que vienen de una tradición wesleyana, es algo que tienen que seguir reflexionando, ¿no? Eh, y yo diría, bueno, que es uno de los grandes aportes y que lamentablemente el, la tradición wesleyana, no la tradición wesleyana, el metodismo, ¿no? Ha perdido muchas veces, ha perdido de vista, precisamente porque la santificación se volvió dentro de la tradición desde 1860 hasta 1950, se transformó en algo individualista y quedó reducido a la esfera privada, es como que se terminó repudiando, se tiró el bebé y el agua por la ventana de una tradición riquísima que hay dentro del movimiento wesleyano. Sergio, ibas a decir algo. Sí, en referencia a lo que usted comentaba, eso tiene que ver con el dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Tiene que ver con eso, ¿no? En general, claro, que, bueno, está muy bien lo que vos decís. Está muy bien, ¿por qué? Porque si ustedes ven, y acá, bueno, supongo que no lo van a ver esto, por eso se lo voy a decir ahora. Porque en teología contemporánea en general no se analiza la importancia que tuvo Phoebe Palmer eh, con todo el movimiento de santidad. ¿Por qué? Porque se tiene mucho prejuicio con respecto a ella. Y en la ignorancia que se tiene de su vida y de su ministerio, se condena todo el movimiento de santificación eh, y se pierde de vista de que el movimiento de santificación en ese momento histórico estaba muy ligado a la reforma social. Y eso
¿sí? Eso sí se vio modificado cuando el movimiento de santificación, por lo que fue el tercer Gran Awakening de David Moody, introduce una perspectiva más individualista, que está plagada de ese dispensacionalismo teológico que lo vuelve al movimiento de santidad un movimiento individualista y reacio a todo compromiso con la sociedad. ¿Por qué? Porque, y ahí vuelve a tallar fuerte el tema del eclesiocentrismo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los salvos, los que estamos dentro de la iglesia, y el mundo se pierde. Entonces, el pensamiento dispensacional es un pensamiento que tiene una escatología escapista, ¿no? No hay nada que hacer en la historia, ¿sí? No hay nada que hacer, ¿no? En esta dispensación, lo único que hay que esperar es el juicio divino y punto. Y cuanto más nosotros estemos recluidos en el seno de la iglesia, que es el seno del reino de Dios, mejor va a ser, ¿no? Eh, entonces, fíjense cómo escatología, cristología y, eh, y eclesiología son tres cosas que están interconectadas, ¿no? Eh, volvemos ¿sí? De la década del 20 hasta ahora y retomamos. Nosotros vamos y venimos. Eh, pero no, lo que decía era ese rescate que tenemos que hacer, creo, de la santificación hoy. No hay, recalco, una santificación individual en esta perspectiva trinitaria, ¿no? Que esté desligada de la santificación social. O no debería haber, ¿no? No deberíamos permitir eso. No lo hubo en Wesley y creo que es una muy buena tradición para seguir recuperando y reevaluando hasta el día de hoy. Por el otro lado, fíjense que cuando ustedes decían, retomo a lo que dijo, mencioné 3 puntos, lo que dice María Luz con lo que dice Raúl. Y esto es muy importante porque ella o sea, leyó bien cuando dijo, bueno, estoy volviendo a Emilio Castro, porque precisamente lo que reivindica Míguez de Emilio Castro es que Emilio Castro toma eh, al pobre como el criterio de interpretación, lo que dijo Raúl, para evaluar la, si se quiere, misionología de la iglesia. La misión de la iglesia tiene que tomar como criterio de interpretación, y a mí estoy de acuerdo con eso, el rostro del pobre, porque el rostro del pobre es, y acá hay algo que no lo dice ninguno de ellos, lo digo yo. Esta es mi propia evaluación, pero esto lo vamos a discutir en la próxima materia, en teología latinoamericana. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero recuperar en eso, en el rostro del pobre, es una marca que hay en el rostro del pobre en América Latina. El rostro del pobre en América Latina está marcado por la pobreza, por la marginalidad, por la violencia, y ustedes le pueden seguir agregando una serie de cuestiones que hacen, y sobre todo en este contexto neoliberal, que hacen la vida miserable, ¿no? De los que están al margen del sistema. Y ahí me parece clave un elemento de la teología protestante, que es que identifica, o debería identificar, y nos hemos olvidado de esto, el valor, o sea, en general nos hemos olvidado en la teología bíblica que hacemos y en la teología que en general ha hecho la teología latinoamericana, que es la teología de la cruz.
yo recupero la teología de la cruz como el valor, porque en la cruz del Calvario es donde Jesucristo se identifica con el pobre, con el que está siendo crucificado hoy. ¿Sí? Es en los crucificados de hoy donde nosotros vemos a Cristo crucificado. Y si nosotros decimos de que la muerte de Jesús es suficiente, alcanza, por lo tanto, todas las cruces que levantamos los hombres en la sociedad de nuestro tiempo son innecesarias, porque hacen la vida miserable, no hacen la vida humana. Y Jesucristo fue a la cruz para redimirnos de nuestro pecado, pero también para darnos una vida plena y abundante en su nombre. Y esto debe ser lo que nos cuestiona a nosotros. Entonces, o sea, no es un cliché decir que el Cristo que se hace siervo, yo creo que la iglesia se tiene que hacer siervo precisamente sirviendo, lavándole los pies a aquellos que sufren, a aquellos que están empobrecidos, a aquellos que están en los márgenes. La iglesia se tiene que identificar en este sentido con el pobre, no para idolatrar la pobreza, porque en realidad la pobreza es una maldición, pero esto no nos tiene que llevar a nosotros a una predicación de la teología de la prosperidad, sino a una teología de la cruz, que Eh, enjuicia la teología neoliberal de la prosperidad. exactamente. La teología, en la medida en que nosotros, el cristianismo evangélico, el cristianismo protestante, nos olvidamos de la teología de la cruz, nos quedamos sin elementos para enjuiciar la teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque diría Lutero, ustedes saben que la teología crucis es, bueno, voy a hablar de esto en la materia cuando nos toque en latinoamericana, pero la teología de la cruz está en contra, la teología de Lutero, cuando Lutero habla, tesis 19, 20, 21 y 22, ¿no? De la teología de la cruz, de la teología crucis, ataca, siendo agustiniano, porque él todavía es un monje agustiniano, ataca qué cosa? Ataca la teología de la gloria. ¿Saben lo que es la teología de la gloria hoy? La teología de la prosperidad. Tremendo, tremendo. Y Pablo, o sea, y Lutero lo toma de el apóstol Pablo. Es decir, que lo tenemos en las escrituras, muchachos, lo tenemos en las escrituras. Entonces hay que volver a, a estudiar desde la Biblia la teología de la cruz paulina, retomar la tradición de Lutero en la Reforma del siglo XVI y aplicarla al contexto latinoamericano. Alejandro pidió la palabra. Sí, mira, yo la verdad medio no tuvimos tiempo de discutirlo, sino que medio lo comentamos, inclusive con María Luz. Yo personalmente, si bien me identifico con el término pobre, yo creo que en este momento que vivimos, el término no es pobre, sino que es excluido. Es un pensamiento Sí, personal. eso lo Sí, dijimos. sí. Claro, por eso lo comentamos, porque me parece que eh, más allá de una estigmatización que se hace de la persona que no tiene, que es la persona pobre, estamos aparte limitándolo. O sea, el pobre es el que no tiene guita o el que no tiene para comer. No, el pobre puede ser muchas cosas más. Puede tener para comer. O sea, por ejemplo, una estupidez, ¿no? El otro día miraba en YouTube eh, un video de la nieta de Onassis. Y me llamaba la atención que pese a toda la guita que tiene, la fortuna más grande de Grecia y de Europa prácticamente, la mujer esta se siente excluida, se siente mal, no encuentra su lugar. Entonces, no solo a veces es decir que el pobre es el que no tiene eh, el sustento, porque aparte el sustento puede ser, esta mujer no tiene sustento espiritual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo decían ahí, el tipo que se acerca a ella es por una cuestión de guita. Ha sido terrible. En videíto que si lo encuentro se los mando. Muy lindo de 15, o sea, muy lindo no, muy duro.
No, pero por eso lo charlábamos en el grupito, dentro de lo que pudimos, que creemos que el término mejor, creemos obviamente, no queremos ser intermediarios, es excluido. Bien. Sí, Pero sí. me eh, parece que es sí, minimizar la cosa esto, ¿eh? Porque No, 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 el dolor, disculpame, el no, no, dolor, no, el dolor del pobre, el dolor de la Los Pailiaco en este momento que quieren no, no, pará. verles No, toda su estamos casa, el maximizando, dolor de Raúl. la de Bachi y Betiana cuando le patearon el hijo y le pusieron una bomba de estruendo, no bomba de estruendo y otra bomba en la casa con dos niños y uno hoy está sordo. Eso no se compara a esta cuestión. No, Me discúlpame, no estoy de parece, acuerdo, todos Raúl. podemos No, tener yo no dolores. estoy por eso Ser tenemos excluido una por visión excluir, distinta, sí, totalmente. completamente Pero no, distinta no, porque no, no yo trato podemos de ser más compartirla abarcativo. igual. ¿Cómo? No, Claro, sí, vamos a seguir compartiendo, obviamente. Es más, los dos estamos en la obvio, misma lucha obvio. con los indígenas, por ejemplo. Vos con los del sur y yo con los del Claro, sí. norte. Pero también considero que la gente que está luchando contra los tobas, por decirlo genéricamente, en los lotes, especialmente en el lote 88, también, aparte de ser unos sinvergüenzas, también son tipos que no tienen mente, que le han hecho esto. Entonces yo tengo lástima por todos, por algunos más, peleo por algunos más, pero también ese tipo es un excluido del sistema político, es un excluido del país. O sea, no saben lo que es el mar, no saben lo que es lo que nosotros tenemos la suerte, pero también nosotros a veces tenemos una exclusión mental. Entonces, por eso digo, mi manera de verlo es pensar en todos. No, por eso digo, no creo que sea minimizarlo, yo trato de maximizarlo, Ah, te pero admiro, trabajó te por los admiro, pobres. te No, admiro, está bien, Alejandro. yo trato, Está yo bien. no, No, lo que no, pasa es que yo por ahí encuentro situaciones tan vulneradas. La que te cuento es terrible. Fue cuando no, está desalojaron bien. que se conoce ahí. Eso no se contó en ningún medio, creo. Usted nadie lo escuchó. Bomba de estruendo y bomba en una casa con dos chicos. La madre saca uno, cuando bebé va a sacar el otro. El bomba de gas, ¿no? También. Que no son gases como los de antes, ¿no? Son gases más fuertes hoy en día. Ya lo sabemos. Cuando lo saca, le está pateando la cuna con el chico, ¿viste? Que era un Mirá, bolsito, ¿viste? en el lote 88 todos los días balean casas que tienen cinco o seis chicos y tampoco salen en los medios. Sí, Eh, sí. por eso yo creo en una visión más abarcadora. Yo respeto eso. No, yo digo que cuando miro al rostro de Jesús lo veo más ahí, quizás, pero está ¿Está bien, yo bien? No, entiendo está que bien. no lo puedo ver en un racista, ¿viste? En una persona Bueno, vos lo cooptada, comentaste ¿viste? una vez eso. Vos dijiste cuando Eh, me acuerdo, en una de las primeras materias, comentaste que habías tenido un tema que no podías perdonar a alguien, ¿te acordás? No, yo digo que bueno, es otro tema, pero No, pero ¿te acordás no del es tema para acá, que pero se planteó hablarlo, pero una vez? digo que no es que yo no pueda perdonar a nadie, yo puedo perdonar a todos, pero el tema es que, por ejemplo, por acompañar a las madres quizás, ¿no? Puedo entender que Dios perdona a alguien que no se arrepiente en el caso de. Puedo incluso comulgar, yo lo planteé en estos días en los sacramentos. ¿A quién no podría concederle la comunión? Si alguien todavía no confesó a dónde dónde enterró personas, en cómo mató a hijos, eh, yo no puedo condenar a la persona, pero puedo entender que Dios perdona eso, que eso es perdón, cuando afecta a otros. Yo Eso no no lo lo sé, puedo entender. no No lo lo sé. puedes entender. Yo Nadie no lo puede puedo entender, entender. claro. No lo podemos entender ninguno. Mm. A ver, todos tenemos un pasado. Son muy difíciles. Yo no puedo sacar a la luz mi pasado, pero todos No, tenemos pero un hay pasado. pasados, me parece que hay pasados que siguen doliendo. Es una cosa, si yo ofendí a mi mujer por un pecado, que no lo he hecho, por ejemplo, nunca, pero ponele que lo hubiera hecho, tengo que pedirle perdón a ella, entiendo.
porque ella es la ofendida también. Si yo le pido perdón solo a Dios y no doy cuenta de eso a las personas que dañé, hay delitos y delitos de lesa humanidad. No, en eso estamos de Los acuerdo. delitos de lesa humanidad persisten. Por eso hablé ahí, escribí empobrecidos. No son pobres los paisanos, son empobrecidos. No, no son menores, son minorizados. Esa es otra forma de ver a la pobreza, ¿no? Me parece que Lo es que que, está, no, que son estructurales, no es, viste, lo que porque está no queriendo, trabajan. para que lo entiendan, lo que está queriendo decir Raúl, que es correcto, me parece, desde mi punto de vista, es el tema este, de no entrar en un análisis que tiene que ver con la dimensión moral únicamente. Sí, o sea, con la dimensión moral, con la discusión teológica, que tendría que ver con la ética y con la moral, sino con poder ver cómo hay una estructura pecaminosa que es precisamente esa estructura pecaminosa la que no tiene arrepentimiento y que va a seguir produciendo eso porque como es un problema estructural, por eso es que yo hablé de una santificación individual y una santificación social. Como hay un problema estructural, es necesario atacar al sistema que lo produce, porque si nos quedamos en una condena ética o una condena moral o una condena teológica, no vamos a poder avanzar sobre lo que es necesario, Pero que yo no es estoy diciendo eso, ¿eh? no, No, yo no, no, no no, estoy no. diciendo eso. Estoy explicando lo que me parece que está tratando de llevar Raúl a que nosotros podamos no perder de vista. ¿Por qué? Porque indudablemente los pobres, vos usaste, Alejandro, Raúl usó la palabra pobre, Alejandro usó la palabra excluido. Y yo, en el teórico, si ustedes lo leyeron, utilizo la palabra los marginados, marginales, También, material o simbólicamente, ¿sí? Porque hay muchos y hay personas que son marginadas, sí, estructuralmente son marginadas. absolutamente. Sí, sí. Por ejemplo, Bauman, hay un libro muy lindo que se los voy a pasar, Sigmund Bauman, es un filósofo eh, que escribió en la posmodernidad y escribió mucho sobre esto, que habla precisamente de esto, de lo que significa la exclusión en la sociedad de mercado, Ceguera ceguera moral. moral. No, es otro el que les voy a pasar, que tiene que ver con el problema este, que a mí me ayudó a entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros los que hacemos teología y eso, nos quedamos en la condena moral. Por eso que les puse a propósito la lectura de Hinkelamer, porque habla de los derechos y precisamente de, el derecho, de los derechos inalienables o los crímenes de lesa humanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es avanzar un punto más. ¿Por qué? Porque lo que ahora está en riesgo con la sociedad de mercado y el Dios mercado es la sustentabilidad de la propia vida, la vida. Y cuando decimos la vida, no es solamente la vida humana, La Tierra, es todo, la vida del planeta, mundo, más que el es, planeta. es la creación de Dios, ¿se entiende? Entonces, si nosotros pretendemos, ¿sí?, hacer sustentable la vida, tenemos que preservar precisamente todo aquello que Dios nos confió como mayordomos de la creación, ¿no? Y me parece que ese enfoque es sumamente rico. Yo les quiero compartir, disculpen que por ahí les pongo yo trato de sintetizar porque el tiempo nos mata. Ángel, ¿podemos compartir un pequeño videito que yo preparé para este momento? Es una reflexión, casi como que es un invitar, lo mío es una invitación a la oración, ¿sí? Véanlo y después hacemos silencio.
por ahí aparece propaganda que nos va a quitar la onda. A Ángel lo puse ahí a debatirse contra la vida y la muerte. Generalmente, pero mientras hablábamos, yo le compartí un pequeño video muy, muy breve que le pongo generalmente a los estudiantes cuando reflexionamos en este punto. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Bien, es otro nombre para hablar de los pobres, es otro nombre para hablar de los excluidos, de los marginados. Galeano habla de los nadies, ¿no? Donde la vida no vale absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo que por ahí hablamos cuando hablamos de los crucificados, ¿no? De este tiempo. Eh, bien, tenemos que seguir avanzando. Eh, vamos a avanzar. Ahí, de repente, ¿qué es eso negro que aparece? Tengo un problema con eso negro. Bueno, vamos avanzando con... estaba bien, Ángel, avancemos con eso unos minutos. No creo que me permita avanzar con todo eso que aparece en el PowerPoint, porque es muy extenso. Es el pensamiento de Míguez acerca de el reino de Dios y lo que hablábamos, ¿no? De la práctica de la obediencia. Avanzamos hacia la segunda. ¿Sigue lo negro Eh, o no? no, Pienso, ¿sabes qué? Ahora me di cuenta que yo tenía apuntado que ponga sonido y eso parece que era lo que estaba jorobando. Recién se me... era un espíritu inmundo. Bien. Uy, Dios, ya hice el Ahí lío. está un poco, primero la pregunta que ahí planteábamos, ¿no? En el trabajo grupal. Y es Ay, interesante Dios, que ¿qué me pasó? lo que hace Míguez es partir de definir, ¿no? Lo que es el reino. Eh, y Míguez define el reino como la soberanía, fíjense qué notable, la soberanía activa de Dios sobre el mundo. Esto es muy importante, ¿no? En la línea de lo que veníamos pensando de la relación reino de Dios y missio Dei, que él Ay, diga Dios. precisamente que nosotros de lo que partimos es de
de un Dios que es soberano. Y cuando Dios es soberano sobre toda la realidad histórica como de la realidad natural, es decir, sobre toda la creación. Y eso Dios lo ha hecho, lo ha atestiguado a lo largo de la historia a través del pueblo escogido. Eso lo mostró especialmente en Jesucristo y es lo que estamos esperando a nivel de lo escatológico. Cuando Miguel plantea esto, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, está planteando la relación que yo les mostraba entre estos tres elementos tan importantes que son, por un lado, esta cristología trinitaria, pero unida a qué cosa? Esa cristología unida al reino, unida a la misión y por lo tanto unida a la eclesiología y la escatología, ¿no? La parusía del Señor que vuelve. ¿A qué? A juzgar, a reinar, es decir, lo que habíamos planteado como los dos elementos clave de ese reino de Dios. Avanzamos. Entonces, ahí un poco lo que yo les planteé hoy, que es esto, no es que hay dos historias, sino que la historia de la salvación y la historia secular son una única historia. Y lo interesante, dice Míguez, es que Dios en esa historia, en la única historia que hay, por lo tanto los evangélicos no tenemos ningún derecho a evadirnos de la realidad. Fíjense lo que dice el segundo parágrafo que puse ahí. La Biblia presenta a un Dios soberano que en oportunidades convoca. En otras, el mismo Dios rechaza. En otras, llama. Y en otras, juzga. Es decir, y lo hace con su propio pueblo, en este caso con Israel. Hoy nosotros le podríamos agregar con la iglesia. Es decir, como Dios es soberano, Dios se mueve misteriosamente en el misterio divino. Dios utiliza caminos inimaginables y muchas veces incluso va a rechazar a lo que aparentemente se arroga el derecho de considerarse escogido. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en el pensamiento de Míguez, ¿sí? Dios no es capaz de sacralizar ninguna acción de ninguna nación, es decir, no me vengan, diríamos hoy, con el cuento de que Israel es el pueblo escogido, ¿no? Y que puede hacer lo que se le cante en ganas con Palestina, o que Rusia puede hacer lo que se le antoje con Ucrania, Eso pasó con Estados Unidos. o Estados Unidos con Irán. ¿Me siguen? Es Sí. decir, no hay ninguna nación, ¿sí?, que se pueda arrogar el ser portadora del mensaje cristiano o de ser portadora de la voluntad de Dios. Es decir, que esto tómenlo muy en serio. ¿Por qué? Porque va a ir en contra, si nosotros al final, me voy a, o sea, si nos da el tiempo, me voy a explayar, pero tiene que ver con esto que estábamos recién hablando del criterio del pobre, el marginado, el excluido, el paria, los nadie, eh, con respecto a las teologías imperialistas. Hay teologías que precisamente justifican la expansión, ¿sí?, de su nación, que no es otra cosa que justificar teológicamente como voluntad divina la operación política de una nación. Es decir, el reino de Dios, sea a derecha o sea a izquierda, ni Estados Unidos ni la revolución sandinista es la expresión del reino de Dios, ¿sí?, porque ningún imperio terrenal puede serlo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en esto?
¿Se dan cuenta de que es muy importante ser consistentes en esto? Por eso la pregunta 2 y 3 que yo les planteaba a ustedes en el trabajo práctico, porque tiene que ver con eso. Confesar el reino, no para nosotros, los cristianos, solamente es entrar en la herencia de nuestra propia historia, sino a la vez tomar distancia de ella, es decir, tomar distancia crítica. Nosotros somos llamados a tomar distancia crítica de nuestras propias acciones. Y la crítica que él hace es precisamente al estrechamiento, el eclesiocentrismo teológico de Padilla en este caso, que ve precisamente que la iglesia es el lugar casi escogido y que no son necesarias las mediaciones humanas. Es como que hay cierta asepsia, ¿no? A las mediaciones sociopolíticas que debería utilizar la iglesia en su práctica histórica, ¿no? Cuando nosotros nos metemos en la historia secular, en la historia de todos los días, como institución eclesiástica, necesitamos utilizar mediaciones sociológicas. Adelante. Entonces, la pregunta es, ¿la historia es relevante? Y bueno, Miguel va a decir indudablemente que es relevante, ¿no? ¿Por qué? Porque el reino no es la negación de la historia, ¿sí? El reino es lo que esperamos, si se quiere, ¿sí? En el cumplimiento final y definitivo de lo que Dios va a hacer. Y que Miguel lo define como ¿qué? Como la eliminación. Por eso es que no es la distinción que él va a establecer entre utopía y reino, es la negación de toda la corrupción humana, de toda la debilidad humana y de toda la ambigüedad humana que marca nuestra acción histórica. ¿Ok? ¿Se entiende un poco? Es decir, ahí hay una distinción teológica muy sabia, muy buena, y entonces el reino nunca puede ser, por más de que nosotros contribuyamos y trabajemos en la construcción del reino, el reino nunca va a ser el desenlace natural de la historia. Es decir, nosotros podemos trabajar con ganas, con énfasis, ser lo más casto y lo más puro, pero nunca nosotros vamos a terminar de construir el reino a la medida de Dios, sino que siempre lo nuestro va a estar dentro de las leyes inherentes a lo humano. Es decir, nuestra conducta, nuestra práctica histórica va a estar siempre marcada por el conflicto y el juicio, va a estar siempre sobre juicio. En síntesis, el reino rescata, transforma y plenifica la corporalidad de la historia. Es decir, cuando dice la corporeidad, está diciendo lo material. Lo material cuenta, bajo la dinámica del amor solidario que nosotros operamos sobre ella. Miren, lo que va a decir Míguez acá está hablando en difícil lo que dijo un teólogo uruguayo católico de su tiempo al cual él admiraba mucho, que es José Luis II. Y José Luis II decía, ustedes en sus bolsillos, como cristianos, tienen un montón de semillitas. ¿Me siguen con la idea? Es una figura. Ustedes, María Luz, Ángel, Alejandro, no sé quién más está en el aula, pero ustedes tienen en su bolsillo, como Rubén, un montón de semillitas. ¿Y saben lo que son esas semillitas? Son semillitas del amor del reino de Dios. Y cuando nosotros esparcimos esas semillas del amor de Dios, ningún acto de amor, decía José Luis II, que nosotros lanzamos en este mundo se pierde. Esta es un poco la idea.
Es decir, que lo que nosotros lanzamos al viento, que lo que nosotros sembramos en amor, ningún acto de amor que el hombre lance para humanizar al hombre se va a perder, Vale la sino pena. que va a valer la pena. ¿Sí? Eh, y esto no es ni más ni menos que José Luis II para mí en esto se está inspirando en lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Eh, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo, ¿no? Eh, o haz el bien, todo el bien que puedas hacer, ¿no? Avanzamos. La historia es relevante, ¿no? Entonces, el reino, ese reino de Dios, es el reino de Dios. El reino de Dios, va a decir él, definitivamente no es una cuestión teórica, no tiene que ver con el intelecto únicamente, o principalmente, no tiene que ver con, sino que tiene que ver con una respuesta activa. Es decir, el reino no es un objeto para conocer, sino un llamado que Dios hace a cada cristiano. Y lo que exige el reino es obediencia. Por eso el título que yo le puse a la primera filmina, ¿no? Al primer flyer de hoy, que tiene que ver con demanda obediencia. Ese es el punto, ¿no? Es la obediencia práctica, es una conducta, es algo que tiene que ver con una ética que se encarna en la historia. Volvemos. Eh, y entonces es una respuesta comprometida al llamado de Dios. Avanzamos hacia la otra. Entonces acá está un poco esto, la distinción que va a establecer Míguez, donde, fíjense lo que dice él en segundo lugar, tengamos cuidado con bautizar como cristianas nuestras utopías, si ustedes quieren pongan entre paréntesis humanas, ¿sí? Porque toda utopía es una construcción humana concreta, que emerge en la búsqueda humana, no solo es ignorar la novedad cualitativa de la consumación del reino, sino también sacralizar, y tengamos mucho cuidado con esto, con sacralizar o clericalizar los proyectos humanos. ¿Por qué? Porque si no, en realidad estaríamos haciendo lo mismo que cualquier teología imperial, con nuestras utopías progresistas. ¿Se entiende? Entonces, no, nosotros en eso tenemos que poder marcar de vuelta una diferencia. El reino, va a decir enfáticamente él, no puede ser identificado con una utopía social o una utopía política, diciendo de que esa utopía es el reino de Dios. Las utopías son creaciones del hombre, y esto subrayelo, esto tienen que subrayarlo. Las utopías, por más lindas que sean, por más bellas que sean, cualquier construcción política, por más de que nos parezca lo más cercano en un momento de enamoramiento, ¿no? De nuestra vida con respecto a un proyecto político concreto, tengamos cuidado, relativicémoslo. Avanza. Avanzamos una más. Y ahí aparece el tema, ¿no? Lo que estábamos planteando, que es lo que yo hacía en el video inicial. No se prestan, y que fue lo que planteó María Luz, y él va a retomar acá en el tercer párrafo, ¿no? Hago la pregunta, ¿no? ¿No se prestan demasiado a un nuevo imperialismo cristiano que a la postre termina siendo también eclesiástico? Hay una crítica, ¿no?, al eclesiocentrismo de a veces esta teología imperial, ¿no? Y entonces, en América Latina, este riesgo de una teología imperial, ¿sí?, con el nombre del reino de Dios, puede ser contrarrestado a partir de la opción preferencial, va a decir él, y acá se define un poco en la línea de la teología de la liberación, en la opción preferencial por los pobres.
como que lo que decía Sergio, como criterio, y él lo mencionó cuando hizo mención a esto, lo dijo enfáticamente, dijo como un criterio interpretación del reinado de Jesucristo y de la misión de la iglesia. Y entonces yo por eso es que pegué el salto a lo que dijo María Luz, porque en el tercer párrafo que ustedes tienen ahí en el Power, aparece eso. Miguel rescata la interpretación de la iglesia que tiene John Sobrino dentro del ámbito del catolicismo y de la misión que tiene Emilio Castro. ¿Por qué? Porque el Cristo que, que identifica la misión con el reino es el Cristo que a su vez se identifica con los pobres. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de ir a la cruz del Calvario, preferencialmente identificándose con el sufrimiento. Por eso, la cruz y el sufrimiento es algo que nosotros no podemos desligar. El Cristo que reina, no que rema, ahí no rema nada. El Cristo que reina es, ¿qué cosa? Lo dijo muy bien María Luz hoy, el Cristo siervo, ¿no? El Cristo siervo, el que se hace servidor de los demás. Entonces, es el que le lava los pies a los discípulos, y fíjense, qué interpretación tan linda de el Evangelio según San Juan. ¿Por qué? Porque en Juan, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que Jesús los llama, ¿no?, a los discípulos en el lavamiento de los pies y les dice a los discípulos, vengan y acérquense. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vos nos vas a lavar los pies a nosotros? ¿No? ¿Cómo nos vas a lavar los pies a la iglesia? Y entonces Jesús le dice, miren, ¿saben qué? Yo no tengo ningún problema en lavarle los pies a ustedes. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, tengo clara mi identidad, sé de dónde vengo, vengo del Padre, ¿sí? Y sé a dónde voy. Tengo claro el propósito, el reino, ¿sí? Porque tengo todo eso claro, identidad, porque tengo clara la paternidad de Dios sobre mi vida y porque tengo claro el propósito de Dios sobre mi vida, que es el reino, yo me inclino a lavarle los pies a ustedes, a la iglesia. Y saben una cosa, muchachos, a ustedes, a la iglesia, no les sirve de nada saber todo esto. Saber todo esto. Porque así lo dice, ¿eh? No importa que ustedes sepan, lo dice Miguel acá, ¿vieron? Cuando dice, no se trata del intelecto, del nous, del logos, del saber, sino que se trata del hacer. Y entonces dice, Jesús tomó los pies y les lavó, y les dijo, vayan a la iglesia y hagan ustedes lo mismo. Amén. A mí me parece, bueno, esta es una interpretación mía, media poética, pero que tiene que ver con este Cristo siervo que llama a su iglesia a hacerse servicial, ¿no? Y creo que estoy interpretando bien lo que dice Emilio Castro, ¿no? En Llamados a Liberar. Va por ese lado, ¿no? ¿Queda alguna más? Bueno, ya me cansé de hablar de esto porque ya los tengo hartos, ¿no? Eh, una cosa no tiene que ver con la otra, pero bueno, es eh, para evitar, fíjense el último párrafo, si alguien lo puede leer. Dice, Alguien que, sí, el último párrafo. sí, lo leemos y traten de concentrarse porque lo vamos a interpretar. Bien. Por otra parte, habría que señalar también ciertas interpretaciones teocráticas y triunfalistas del reino de Dios en el imaginario evangelical latinoamericano, expresadas en la mentalidad del reino. Somos cabeza y no cola. Fuimos los escogidos para establecer un reino de sacerdotes, perdiendo de vista
que el énfasis de nuestro llamado es tomar la cruz en el servicio de siervo. ¿Cómo le resulta? Y eso es la soberbia, ¿no? Eso es la soberbia. Somos cabeza y no cola. El planteamiento de construcción del reino de Dios, de contribuir, es bastante, por todo lo que hemos hablado, es algo que puede ser muy doloroso, que necesita ser siervo y pasar por la cruz, y que necesita vivir a contracultura. eh, y como vivió Jesús a contracultura y a contra imperio y a contrapoder. Eh, realmente si no es una comunidad, un grupo que esté bien afianzado en su relación con el Dios Trino, en su vida de fe, en en su compromiso, esto no es posible, ¿no? Porque se parte de la humildad y de la obediencia y de ser Ujú. siervo. Y aún así, como decía, que hagamos lo que hagamos, siempre va a haber una tendencia contraria y es muy probable que ganen, entre comillas, los poderosos, pero bueno, hagamos lo que podamos, porque Dios actúa de formas que nosotros no sabemos. eh, y hace muchísimas cosas en diferentes lugares del mundo y que nosotros no entendemos. Así que hay que confiar, en Ujú. definitiva hay que confiar en Él. Yo siempre digo esto, ¿no? Es es la realidad de aquellos que vociferan detrás de los púlpitos, gritando estas barbaridades sin comprender realmente lo que significa o simboliza el reino de Dios. Lo gritan desde una perspectiva con su traje dominical, su auto parado en la puerta y su heladera llena. Pero cuando bajan de sus púlpitos y atraviesan el umbral del templo, la realidad los pasa por encima. Correcto, correcto. Eh, ¿Puedo agregar algo? sí, 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 sí. Esto está muy claro, lo expresa muy bien John Yoder en el libro Jesús y la realidad política. Muy definido. Uno, el tema de la cruz, que venís diciendo toda la noche. Él dice, la cruz es el reino. Y termina después haciendo un análisis de lo que debería ser el discipulado cristiano, es decir, lo que debería ser la iglesia incluso, y tiene que ver con dos ejes fundamentales, y uno es el que es la no violencia para él, porque para él es muy importante ese tema, y el segundo tiene que ver con el servicio, son los dos ejes. Muy lindo aporte. Estoy anotando. ¿En qué libro está Ángel? Jesús y la realidad política. En inglés es las políticas de Jesús. Comento algo íntimo y desagradable y que quede entre el grupo, ¿no? El fin de semana participé en una reunión donde quien la presidía convocó al pastor más joven de quienes estábamos en esa reunión y al pastor que tenía más años. Y el pastor más joven de la reunión terminó siendo un muchacho jovencito de unos 20 moneda de años, de nacionalidad boliviana,
y trabaja quintero, trabaja en una quinta. Y por otro lado, un pastor mayor de honra, reconocido, etcétera, etcétera. Todas las glorias fueron para el pastor mayor, ¿no? La persona que lo llamó, le lavó los pies, todo glorioso, todo gloria a Dios, y cuando le tocó el turno al pastor más jóvenes, siempre falta un gracioso desubicado que tiene que ver con esto, ¿no? Que dijo, cuidado que te tienen las uñas largas de los pies, dando a entender como que era un quintero mugroso con las uñas sucias, ¿no? Y me cayó tan mal todo eso, ¿no? Que cuando leo lo que está expresado en este texto es tal cual. Todos quieren ser cabeza y nadie quiere ser cola, ¿no? Todos quieren ser sacerdotes opulentos, brillosos, lustrosos, ¿no? Pero nadie quiere lavar los pies de nadie. Qué sé yo, es para interpelarnos desde distintas miradas, ¿no? Y son pocos, de hecho el mismo Evangelio lo declara, son pocos los que están dispuestos a tomar la cruz y seguirle, aún en los conceptos de siervo, ¿no? Ni hablar del concepto de esclavo. Muy bien. Eh, en base a lo que dice Sergio, yo diría de que para Sergio y para mí, que estamos más en esta, no sé si, o Saraí, que viene de una tradición pentecostal, pero qué importante para nosotros es recuperar el sentido genuino que tiene eh, el tema de la unción y sobre quién cae la unción. De acuerdo a la tradición profética, la, la unción cae sobre, lo dice el profeta Isaías en el siglo VIII, dice que la unción cae sobre aquellos que deciden primero ser siervos. Este es mi siervo escogido. Para ser escogido, primero tengo que ser siervo. Y sobre el siervo escogido es que se derrama a posteriori la unción. La unción no es tan para aquellos figuretti, ¿sí?, que levantan la manito, ¿no?, y piensan que la unción es para otorgarse un espíritu de señorío. La unción nunca, escuchen bien lo que les voy a decir, la unción nunca cae sobre aquellos que tienen un espíritu de señorío en sus vidas por encima de las congregaciones o de los hermanos. La unción está sobre aquellos, como estaba en Jesús, que tienen un espíritu de siervo para servir a los hermanos y considerarse a sí mismo los más pequeños. Es por ahí donde fluye la unción. Así que cuando hablamos de la unción, Sergio, tomalo en cuenta esto porque te va a servir, ¿sí? Después voy a buscar el pasaje en Isaías, pero seguramente, bueno, lo parafraseé, yo no soy de memorizar mucho, yo soy más bien de parafrasear la Biblia, eh, va por ahí, ¿no? La unción cae sobre los que tienen espíritu de servicio. Así que si algún hermanito en la iglesia quiere la unción de Dios para algo más, que sepa que el don de sanidad, el don de profecía, el don es para el servicio. Y siempre me acuerdo de un teólogo moderno muy importante que fue misionero, y fue Albert Schweitzer. Y Albert Schweitzer, que escribió precisamente una cristología histórica sobre Jesús, siendo misionero en África, en una oportunidad lo van a visitar un poco la agencia misionera que lo financiaba desde Inglaterra. Y entonces llega a la aldea donde estaba ministrando
eh, él era médico y un experto pianista, ¿no? Que financiaba, ¿no? La obra, el hospital, desde el cual evangelizaba eh, a, a- a los africanos, y lo van a visitar los misioneros y entonces lo ven a Albert Schweitzer. Esto está relatado, está en sus diarios. Lo ven a Schweitzer con una carretilla, ¿no? Que iba por el medio del predio, y con la carretilla lo que llevaba era bosta, ¿no? De los animales que criaban eh, en la propia reserva. Y entonces iba cargando la carretilla, llevándola, y entonces los misioneros dijeron, pero ¿qué hace el gran Albert Schweitzer llevando una carretilla cargada de bosta? Y entonces lo que le dijo, después de repetir 3 veces el de la agencia misionera, esto que para él era algo sorprendente, Albert Schweitzer le contestó, solo el que está dispuesto a servir puede ser un siervo de Dios. Y me parece que eso para nosotros nos enseña el sentido espiritual profundo que tiene cuando Jesús nos llama a tomar la cruz. Toma tu cruz y sígueme, tiene que ver con entender definitivamente, por eso la importancia de la cruz, y Ángel lo sacó a colación recién, cuál es el centro del discipulado, ¿no? De lo que plantea Yoder. Y el centro del discipulado tiene que ver con la cruz, ¿no? Con tomar nuestra cruz y seguirlo. Porque el único que sirve, en definitiva, es literalmente el que sirve en el reino de Dios. ¿Sí? Solo el que sirve es el que sirve en el reino de Dios. Es aquel que está dispuesto a entregar su propia vida en favor del reino y del rey. Muy bien. Ya estamos medio sobre la hora. Sí, nos quedan 10 minutos. ¿Algún comentario? Porque entrar en el otro tema no tiene mucho sentido porque se nos va a ir. Prefiero tomarlo mañana a primera hora descansados y hablar sobre la lucha ideológica que me parece importante. No, yo quería comentar una sola cosa justo de Schweitzer. Nosotros tenemos un Schweitzer vernáculo, los metodistas, que es el doctor Sichelo, que era un médico muy famoso acá, había estado en la guerra, y de golpe encontró que su servicio no era trabajando para el ejército, él era un médico militar, sino que era irse a trabajar con los excluidos o los pobres o como querramos llamarlos. Entonces, hace 60 años fundó en el Chaco un lugar que ahora se llama Junta Unida o Federación de las Juntas Unidas de Misiones. Y gracias a él en este momento estamos trabajando junto con otras 3 iglesias a raíz de su iniciativa, ¿no? Y la verdad que él dejó comodidad, dejó un departamento en Belgrano, dejó todo y habría que ver, no sé si vos estuviste alguna vez en nuestra misión allá, Rubén, dónde vivía, dónde atendía, ¿no? Y ese es el ejemplo, ¿no? Eso es un poco Sí. también, digamos, por eso... Conozco la obra de la JUM y conozco a Jorge Colet, Ah, bueno. que era contemporáneo. Yo era jovencito, pero él estaba en el cuerpo pastoral y compartía siempre la experiencia en el ministerio con los Sí. Tobas, ¿no? Jorge amó tanto, o ama tanto, eso está vivo, gracias a Dios, que se quedó a vivir. O sea, él Ujú. fue
para los que no lo conocen, Jorge Colette es un pastor metodista que fue a hacer sus prácticas pastorales al Impenetrable en el Chaco. Y se enamoró tanto, yo lo he visto actuar a Jorge, ¿no? Se enamoró tanto que se quedó y se jubiló y sigue allá y vive a 2 cuadras de la JUM. Pero yo le he visto algo que siempre rescato, que es cómo cuando uno, y que un poco en línea a lo que vos decís, cuando, justo sacaste un ejemplo que me encanta, que a Jorge yo lo adoro, cuando uno sirve, cómo es respetado también, porque cuando hay algún lío, hay dos personas que, digamos, que son interlocutores con las dos, con los Wichi y con los Cuom, que son Jorge Colette y Raúl Romero, que es nuestro coordinador, que bueno, no sé si lo conociste, es del 2017, pero que inclusive los dos son interlocutores del gobierno del Chaco. O sea, cuando hay un despelote en los lotes de Miraflores, los que son convocados, ahora más Raúl, porque ya Jorge tiene creo que 74, 75 años, este, son ellos dos, y él hizo mucho, Jorge hizo mucho. Y es Sí, sí, otro ejemplo que no es conocido de lo que es el servicio. Yo le tengo sí. mucho respeto. Siempre nos mensajeamos con Jorgito. Ministerios encarnados, ¿no? Exactamente. En la realidad. Y lo que entiendo es que precisamente cuando hablamos del ministerio pastoral, tiene que ir por ese lado, ¿no? Es ese sentido de paternidad espiritual, y no la paternidad espiritual como se entiende hoy, de que pareciera que la paternidad espiritual que se ejerce hoy es un modelo de CEO, ¿no? Un modelo vertical, y empresarial, ¿no? Lamentablemente esa misionología se mete dentro de toda esta supuesta mentalidad de reino, cuando en realidad lo que creo que hay que invertir es la mentalidad del reino a partir de la cruz. Así que le estoy dando vuelta a la media para complicarle un poco más la existencia. No, pero vos sabés Eh, discúlpame, vengo pensando toda la tarde-noche en varias cosas que hemos hablado. La influencia que tenemos los latinoamericanos de la Iglesia Católica, lamentablemente, del modelo verticalista y autoritario, que es el modelo que vos casualmente estás hablando, ¿no es Ujú. cierto? Y bueno, después los manejos de la culpa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos una gran influencia que por suerte hay tipos como vos, o tipo, me puedo acordar el otro, Cámara, son gente que ha salido también acá en la Argentina, que han podido decir, no, basta, yo no soy esto, yo no soy Sí, esto. sí, Pero es sí, algo que sí, lamentablemente, por ser argentino, María Luz por suerte no lo mamó, pero nosotros lo mamamos todos los días, sí, todos los sí, días. sí. Ellos lo están mamando ahora, ¿no? Que el Estado se acerca a la iglesia. Esperemos que con el Frente Amplio la cosa se modifique, que sigan siendo un país secularizado. Miren, cuanto menos cristianismo cerca del Estado haya, siempre es bueno. Todo modelo de constantinización es peligroso. Y sí. Cuando la iglesia se constantiniza, está en graves problemas. Bien, amados, terminamos por hoy. Me cansé, estoy cansado, di hasta la última gota. Hoy transpiré la